Ok, perfecto. Hola. Bueno, pues empezamos la actividad del seminario uno. La pregunta número uno. De los cuatro tipos de error de fijación, ¿cuál es el que ha ocurrido? Argumenten su respuesta. Bueno, pues yo Era el creo que error de es el más fijación, fácil, ¿no? ¿no? Que En era la el tarea. de fijación en la tarea, ¿no? Sí, Ujú. Sí, Estaban súper enfocados En la luz. solo lo de la en la bombilla. luz, sí. Sí, es que Exacto. estaban enfocados solamente en eso y se olvidaron del resto. Entonces, claro, eso en Vale. principio sería el tipo de error. De la pregunta 2. De los sesgos descritos a la hora de producirse un error de fijación, ¿cuál cree que ha ocurrido? Ponga un ejemplo de cada uno y explique el por qué. Bueno, Bueno, aquí el había varios. primero, Didi, Estela. visión en túnel, ¿no? El primero que más así evidente, la visión en túnel, ¿no? sí, sí, porque sé que lo que estábamos diciendo antes, que se quedaron obcecados solo en la bombilla y no veían lo que el resto de cosas que estaban pasando, ¿no? Ujú. Exacto. Eso, por un lado, y ahora si quieres seguir. Sí, por el otro lado, la mala priorización, ¿no? Que como están enfocados, como decimos, en el tema de la bombilla, que es un problema menor, que realmente tampoco es un problema, dijéramos, crítico, eh, pierden de vista todas las otras cosas que sí que serían más priorizables, como el tema de la altura, el tema de, bueno, varios otros problemas que se van Claro, teniendo las al hacer el luces vuelo. de la cámara aquella de abajo para poder ver Mm, si bajaba la rueda, bueno. Exacto. No continúan, no terminan el checklist. Mm. Y Sí, sesgos de confirmación al que estaban final que es no eso. tiraban hacia atrás, ¿no? No cambiaban de opinión y buscaban otras soluciones, sino que solamente ese enfoque. Sí, estaban Exacto. seguros que Y era eso Estaban y estaban, muy, más. Se olvidaban del resto. estaban muy, muy metidos en intentar decidir si realmente era que no funcionaba la luz o que no estaba funcionando el tren de aterrizaje. Y ahí fue como que no pasaba nada, nada más alrededor, ¿no? Ujú. Pero también cuando Eso es. bajaron para intentar solucionarlo, que mandaron al señor a la parte de abajo, como estaban tan metidos en la luz, también se les olvidó prender la luz que necesitaba este señor Esto, para ver si estaba bajado el tren de aterrizaje. Entonces, como que todo se empantanó ahí sobre esto. Exacto. sí. Y faltaba lo del sesgo de inversión, ¿no? Que estaban ocupando toda su foco en el problema de la bombilla y entonces pues se les escapan todos los demás detalles de los sí, ruidos, de que se había desplegado lo del la tren. altura, Exacto. Bueno, y que además Que ya todo no el tenían puesto equipo, el piloto automático. exacto, y que todo el equipo claro. está dirigido a solucionar un problema menor, ¿no? O sea, no hay tampoco como esta división de tareas de priorizar cosas, sino que todos Sí. están invirtiendo todo su tiempo a, a esto que tampoco A la es una cosa que bombilla. repercuta tanto. Sí, yo creo que Vale. Ujú. una cosa, o sea, en cuanto a los sesgos es como que me parece que como que fueron evolucionando también, ¿no? Primero Ujú. visión en túnel con la bombilla, luego que sí lo de las luces, lo del checklist, y al final es un poco que va todo Sí, dirigido a lo mismo, que es al error Sí. que cometen. Ujú. Ujú. exacto. Vale, Bueno, la pregunta 3. ¿Qué acciones u omisiones de cada uno de los elementos clave en este video podrían haber cambiado el desenlace de este? Por ejemplo, las azafatas. ¿Qué información clave poseían o qué podían haber buscado? A ver, estas chicas ¿Cuál sería la Básicamente escuchaban eso, que respuesta? ¿no? funcionaba lo del tren de aterrizaje, pero claro, tampoco estaban seguras de qué sucedía, entonces tenían algo de información, pero no lo compartieron. No, que hicieron Y nada, ¿no? que hicieron sobre todo Claro, nada. que sí, sabían que algo estaba mal, o sea, porque no sabían cuál de los trenes de aterrizaje se desplegaba, pero bueno, escuchaban que se desplegaban, se guardaban, se desplegaban, se guardaban, se desplegaban, se guardaban, y yo creo que después de 6 veces de escuchar eso, puedes intuir que hay algo que está mal, ¿no? claro, qué Sí, mínimo que preguntar. Claro. exacto. Sí. Mm, Entonces, ¿qué podrían haber hecho diferente? Pues podrían haberse Pues eso, levantado, claro, levantarse de allí y ir a comunicarlo a los que estaban en la cabina, que sí que habían escuchado desplegar eso, que si había algún problema o estaba pasando algo, y entonces ellos ya hubieran puesto el foco en eso. Mm. Mm, mm. ¿Porque hubiera cambiado el curso de acción?
porque les Bueno, porque podría hubiera, haber sacado la visión en túnel en la que estaban, ¿no? O sea, eso un es. impulso Sí. externo les podría haber hecho tomar otra vez conciencia de la situación y de los problemas que se les estaban escapando por estar enfocados en el problema de la bombilla. Sí, una Exacto. tercera Y al persona. final también, si se necesitara, son un par de manos que también pueden ayudarnos. Además de que los hubiera podido sacar del bucle, también es otra persona, pues otro asset humano que puede ayudar, no sé, a bajar o a revisar cosas diferentes. Mm, Sí. sí. Bueno, ahora pasamos al ingeniero que viajaba de pasajero. ¿Qué información clave poseía o qué podía haber buscado? Esto era de que veía, ¿no? De las luces del pantano, creo, que como él estaba sí, en la ventana, pues sí, podía Ah, ver que sí. entonces estaba muy bajo de altura porque podía exacto. ver esas luces del pantano. Mm, Se dio Podría cuenta de que haberse, el avión estaba descendiendo. eso es, de claro, altura, sí. Sí. ¿Y qué hizo? Nada. nada. Nada también. Lo mismo que ¿Qué las bueno? azafatas. Sí. ¿Qué podría haber hecho Vale, diferente? parecen un poco los casos. Podría haberse Avisa. identificado, perdón, No, sí, eso, exacto. Identificarse como que es ingeniero, que sabe de qué va la cosa, que no es como un piloto cualquiera y ahí avisar de que hay algo que no le cuadra, ¿no? Que es que en este caso está descendiendo y el por qué. Quizá eso también le hace eso de Claro, tomar un poco de conciencia a los pilotos y salir del bucle. claro. Además, en el claro, vídeo él explicaba como que él hacía esa ruta Claro. habitualmente y que era raro como descender de altura bueno, en ese momento en la parte en la que estaban, ¿no? En la zona en la que estaban. Que Y podría que haber se dio dicho, cuenta. oye, Sí, 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 va todo bien porque esto no me parece normal. Yo hago estas sí. rutas, no sé, lo podría Eso, haber explicado, ¿no? Al personal, a la tripulación. eso me recuerda, sí, Y perdón, hubiese alertado a la azafata también, ¿no? Porque si la azafata ya tenía una información allí en la mente, de decir qué está Claro, pasando, y dice el otro, pues mira, que estamos descendiendo, a lo como que te mejor. descuadra más la situación y entonces quizá, pues sí que hubieras intervenido con los pilotos, ¿no? Sí. ujú, a mí me recuerda Y un por poco al esto, paciente experto, al paciente que se conoce súper bien su tratamiento, mejor que nadie del hospital y te corrige a ti, que eres el enfermero, ¿no? Cómo tienes que hacerlo, porque aunque la teoría diga una cosa, ¿no? Pero él se lo sabe muy bien. En este caso el hombre, pues como dice Tatiana, ¿no? Había hecho este recorrido, se lo conocía muy bien, era como experto en eso en concreto y podía aportar mucho, Mm, que al ujú, final no se hizo. claro. Y claro, lo hubieran tenido en cuenta si se hubiera identificado porque pues su opinión tenía valor ahí, no era un pasajero más. Y ujú, también exacto. esto incluso salió, ¿no? Cuando nos pusieron en la sala el otro día en el seminario, ¿no? Cuando Esther nos puso en la sala, que salió que dijimos, bueno, pero es lo típico, que seguro que no le hubieran hecho caso, pero también estuvimos hablando entre nosotros y dijimos, es lo típico que igual te lo explican y tú no le das más importancia en ese momento, pero después te quedas con la idea en la cabeza y dices, oye, voy a comprobarlo por si acaso. Por si acaso. Ve que te Claro, despierta como Y, una luz de alarma, ¿no? exacto. Y que probablemente pues lo de no oír todo el rato que abrían y no abrían y cerraban los del tren de aterrizaje más esta información extra pues Sí, hubiera comunicado todo esto a los pilotos, seguramente la claro. azafata. ujú. Sí, al final yo Sí. creo Bueno, que todo suma. O sea, Mm, que son tantos errores encadenados que un eslabón en todo este acúmulo de errores podía haber cambiado el curso de todo, ¿no? Sí. exacto. sí, claro. Mm. bueno, el trabajador de la torre de control, ¿qué información clave poseía o qué pudo haber buscado? Poseía lo de la altitud, ¿no? La De la altitud. medida de la altitud y no le prestó mucha atención, pensando que Y no Un la de era. que dato clave. tenían Sí, Bueno, la de que tenían él problemas ya pensaba que era desde un el error. inicio. Sí, Ujú. sí, Sí, claro. él, Pero yo el creo que trabajador es, pensó que era un error, porque era un sí. error común, ¿no? Que solían tener ellos en la torre. Y pensó que era un Sí. error y ni claro, siquiera pero preguntó, no, no hizo nada. O sea, yo, ¿Qué claro, yo hizo? creo que Contactó, ¿no? es Con la el que pregunta, cabina. más, pregunta si está es, todo bien, pero no da la información o el feedback de lo que él está viendo y por lo que les pregunta si está todo bien, si les hubiera comunicado bien la Claro, la información. pregunta Enseguida, hizo mal la pregunta. Exacto. Sí. y además de todo, creo que es el que más información tenía. O sea, porque él sabía que que ellos estaban teniendo un problema en cabina y por eso los mandó a dar vueltas en círculos. Sí, Luego Ujú. también tenía la información de que la altura no era correcta. O sea, creo que él tenía muchas cosas para llamar y justo lo que habíamos comentado, hacer la pregunta correcta, pero
él, además de ver lo de la pantalla, que puede ser que falle de vez en cuando, sabía también que tenían un error en cabina, porque eso lo habían comunicado. Sí, aquí sí que es verdad que también había una cosa añadida, ¿no? Que sale en el vídeo, que este controlador en concreto había tenido otro problema con otro avión y como que desvía la atención Sí, de este problema porque está con otro problema, que yo no sé tampoco cómo funciona esto de los controladores aéreos. Yo no sé si tú tienes un problema, pero también estás preocupado por otro avión, si le puedes decir a un compañero, oye, échale un ojo a este vuelo porque también tienen problemas y yo ahora no puedo estar con los dos. Es que no sé cómo funciona, ¿eh? Pero sí que es verdad que había añadido que él había tenido otro problema y que entonces deja de prestar atención sí, a este vuelo. que personalmente estaba, no sé si me suena como del vídeo que decían que estaba como un poco estresado o algo así y no, y pensó que era un simple error y ya está. Sí, ¿Sabes? de Como que hecho tampoco. Sí. sale como otro en escena y como que tienen un cruce ahí en una conversación y comentan que el sensor estaba dando todo el rato error. Mm, sí, Sí, ¿Qué pues podría haber hecho entonces, ¿en qué? diferente? Exacto. ¿Qué hubiera que no se cambiado, no? comunica, Ah, no, que no podía se haber. comunica de manera efectiva, ¿no? O sea, si tú llamas y en vez de decir todo bien, dices, oye, a mí me sale en el sensor que estáis a tantos metros de altitud, ¿me podéis confirmar a qué altitud estáis? Exacto. Sí, sí. Ujú. Y hubiese cambiado esto, pues el rumbo, ¿no? Hubiesen rectificado. Esto hubiese cambiado el curso de la acción. Sí, bueno, yo Sí. creo que directamente hubiera caído el Hasta- accidente. es que nos Claro. hubieran estrellado, quizá. Era Exacto. información Exacto. más Hasta estos importante. niveles. Es O que sea, era información exacto. más importante que la luz. Sí. Ahí se Sí, hubiesen centrado en Totalmente. otra cosa real que en un foco. Sí, al final era volver a subir el avión y volver a conectar el piloto automático o que uno de los dos pilotos se no, es quedara que subir realmente la manilla piloteando. de la dirección, Claro, Sí, porque sí, es sí. que cambiar el fue piloto que le automático. dieron, exacto, Era dejar la luz en paz y volver a retomar el rumbo correcto. Sí. Sí, sí. qué Vale. fuerte. Es Pues que, los pilotos, ¿qué información clave poseían o qué pudieron haber buscado? Tenían la información de la luz, en sí, principio, ¿no? y que Tenían no la podían información, aterrizar. pero sobre Es todo que tenían la información del altímetro que ya la obviaron totalmente porque estaba el piloto automático conduciendo. Tenía Bueno, mucha porque el información, sonido, ¿no? ¿verdad? sí, o sea, Claro, la tenían Que estaba disponible, a pero la altitud. no conocían esa información, pero Claro, claro, es cierto que la tenían disponible. Tenían toda la información, en verdad, pero, para claro, pero hacer en un buen pantalla sí que les pilotaje. salía a ellos, ¿no? Sí, Lo que sí, pasa Sí, es que claro, ya no. por eso. Sí. claro, pero La no lo tenían habían disponible, pero visto. no le hicieron caso. Exacto. Estaban en Exacto. visión en O sea, túnel y a pesar de que yo, tenían el pitido de la altura, pues no lo escuchaban. Eso es, porque, Sí, yo creo que realmente la información que tenían era solamente que no sabían si fallaba el tren de aterrizaje o no. Y claro, luego el otro lo tenían disponible, pero ellos no sabían esa información porque por todos los errores que hemos hablado, no la vieron, ¿no? O sea, Pero en estaba eso la es. ahí, pregunta, pero no sí, la pero tenían, digamos, de alguna manera. en la Claro. pregunta pone qué información clave poseía o podía haber buscado. Ah, por eso, justo eso, o sea, la parte de poseer esa y poder buscar lo otro. Exacto. Claro. Mm. Vale. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, Bueno, hablaron con la torre de control, ¿no? De que tenían un problema para aterrizar y intentaron solucionar ese problema que era la luz que decía si el tren de aterrizaje estaba bajado o no y poco más. y pocos más. Seguir enfocados en lo mismo, eso es cierto. Pero porque Vale. yo creo que aquí también hay, o sea, inicialmente a mí me da la In- sensación que lo intentan hacer bien en el Intentaron sentido hacerlo de de que, que alguien bajara. no, y antes de que bajara, no, ven que no pueden aterrizar así porque hay un problema que no saben si está solucionado, ¿no? Entonces, o sea, inicialmente a mí sí que me parece como que lo hacen bien, ¿no? Dan el grito de alarma, entre comillas, a la torre de control, no o sea, paran el aterrizaje, pero después yo creo que el problema más grave es que no, como que no pone el capitán, que es el que tendría que poner ahí un poquito de orden, ¿no? El líder. No delega. Se ponen todos con el mismo problema y entonces eso hace que se focalicen en el mismo problema y no delegan en todo lo demás que se tiene que hacer para controlar un avión, básicamente. Ujú. Sí. Sí. Vale, bueno. ¿Por qué hubiera cambiado el curso de acción? ¿Me he saltado Porque una habrían pregunta? Sí, te has evitado, ¿no? saltado.
Ah, sí. ¿Qué podrían ¿Qué haber hecho podrían haber hecho diferente? diferente? Pues Mm, avisar, haber terminado el checklist, Mm, Delegar. delegar, muy bien, sí. mm, porque 3 estaban en la misma. Sí. sí. ¿Y hubiese cambiado el curso de acción? Bueno, es que yo creo que no, Porque, no, en plan, no se exacto, hubieran no estrellado sube, directamente, exacto. no hubieran entrado en esta visión en túnel, habrían hecho las Oye, comprobaciones como hacía y si hubieran falta. hecho las comprobaciones bien y lo hubieran hecho bien desde el principio, poniendo las luces en la cámara aquella y todo, se hubieran dado cuenta de que el único error que había es que había una bombilla fundida y Exacto, todo estaba Sí. bien. Y podían haber aterrizado bien y haber terminado bien el vuelo. Claro. sí. Sí. Incluso Bueno, nos con queda todo el lo último. que eran, no hacía falta ni poner el piloto automático. Exacto. Si son tropocientas personas ahí en ese cabina. Mm. Mm. Nos queda el último personaje, que es el técnico que viajaba con los pilotos. ¿Qué información clave poseía o qué podía haber buscado? Era el que estaba en el medio de los dos. Sí, es el que hacen bajar abajo a ver lo de si el tren se abre o no. Bueno, tenía la misma información que todos en ese rato y Sí. luego ya bajó y vio que, o sea, que No no, vio no tenía nada. ni la No vio luz. nada. No vio nada, en verdad. Exacto. Exacto, que no había luz. Mm, Bueno, ¿y qué hizo? Pues no siguió la instrucción principal del piloto porque decía, pásame la bombilla, sácala así, sácala asado, ¿no? Y lo que hizo fue mm. soplarla. Sí, bueno, y Tampoco aparte explorar también ninguna opción. en el piloto, o sea, ahí donde se sienta este señor, ¿no? El técnico, es donde en teoría también sonaba la alarma y desde donde él tendría que haber avisado que los pilotos Sí, también podían escuchar la alarma, pero que si están Sí. muy focalizados, la alarma sonaba donde está esta persona sentada y como él estaba en el sitio este mirando lo de las ruedas, pues también pierde la información de que está sonando la alarma y claro. no alerta, ¿no? A los pilotos tampoco de que está sonando esta alarma. Es que no recuerdo si él estaba metido dentro de la Él estaba Él cabina estaba de metido en la... dentro, invierno Sí, cuando sonó la sí, alarma, ¿no? Ah, vale. sí, sí, está en el sí. agujero este, sí. Mm. Mm. Vale. Y después hay como un conflicto, ¿no? Entre este señor y el piloto, que el piloto incluso hay un momento como que se enfade, como que de malas Sí, maneras dice que haz lo que yo te digo. sí, como que le dice, vuelve a bajar, porque él sale y les dice, oye, no veo nada. ¿Habéis Mm. encendido las luces o algo así? Y el piloto le dice como, ¿qué? Claro que sí, Ah, vuelve a sí. bajar. Sí, 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 o sea que le dio igual. Ah, sí, sí, y vuelve a bajar. Y sabiendo que se había olvidado. y, O sea, no reconoció ni y eso. eso, como que el mm. piloto tenía como una actitud de aquí yo soy el que sabe, yo mando, ¿no? Claro, porque no sé cuántos años de experiencia tenía este señor, pero muchos. Muchos. Sí, Pero sí que es verdad que está como un poco sobrepasado en un momento, ¿no? Y como Claro, Sí, que se como que se hay agobia. puso muchos inputs. nervioso, sí, porque no le Sí, hacían caso y cada uno estaba intentando cambiar la luz de una manera, el otro no bajaba abajo. exacto. Mm. Exacto. O sea, como que tampoco había una cosa de si el piloto decía una cosa, tampoco le estaban haciendo caso, cada cual decía su cosa, entonces a él también le entraban como muchos inputs y tampoco estaba poniendo orden allí. Claro. Y creo que se puso nervioso y ya empezó con las malas maneras con comunicación ya no tan correcta con el equipo, ¿no? Mm. Vale, ¿y qué podría haber hecho diferente? Ejercer todo. de técnico, ¿no? También. Pues sí, Sí, yo imponerse creo un poco que Ser más también y dar proactivo. sus ideas o decir lo que mm, estaba pasando, en vez de hacerle caso solamente al piloto. Sí, o reconducir un poco la situación, volver a intentar chequear todo, ¿no? Como tal como nosotros cuando nos agobiamos con algo o nos perdemos en algo, decimos, vale, volvemos a empezar otra vez el ABCD. Nos Ujú. estamos perdiendo Mm. algo. Volvemos a chequear. Exacto. Pues yo qué sé, pues Y, y hasta en mm, algún momento alguien pudo haber hecho ya sea el técnico, el piloto, quien sea, como un resumen de, a ver, tenemos este problema como para un hacer Hadel, ¿no? conciencia situacional, sí, mm, como un Hadel, hacer conciencia situacional y volver a empezar, ¿no? Mm. sí, sí. Sí, ¿Y por qué hubiera cambiado el curso de acción? pues lo que Hubiese decimos, ¿no? reconducido Igual se todo otra hubieran dado, vez. Mm, exacto, Claro. hubiesen se hubieran vivido. dado Ujú. cuenta de lo que estaba pasando realmente. Sí. Vale, Mm. Bueno, pasamos a la seguimos. 4.
Sí, Sí. pasamos a la 4. La pregunta Sí. 4. Revisa el video del minuto 36 y 10 hasta el final y reflexiona sobre las siguientes preguntas. La primera es, ¿cómo puede cambiar la cultura la notificación de incidentes? Esto de que ayude a investigar, ¿no? De que no Claro, vuelvan a pasar Mm, los errores. mejorar las causas ¿no? de los accidentes, aprendizaje basado en errores. mm. Incluso a veces evitar accidentes, ¿no? Porque si tú ya detectas que hay un posible error o que una cosa no funciona bien, si tú haces una prealerta, ¿no? Porque después también se vio que había problemas con el tema de los mandos, que si hubieran dicho previamente, ¿no? Se hubiera alertado previamente de que habían cosas que no estaban funcionando bien, sin temor a que hubiera represalias o que nadie te haga caso, se podría haber investigado antes y puedes evitar accidentes antes de que ocurran. O sea, que a veces no Sí, hace falta incluso que haya un accidente para que haya una notificación. Claro, y sobre todo que después de la notificación de accidentes sea de una manera constructiva y no destructiva, ¿no? No buscar quién fue el que hizo el error, quién fue el que se equivocó, sino Sí, decir, pasó esto y podemos hacer esto otro para que no vuelva a pasar en solución de todos, no señalar y revictimizar a alguien que fue ya víctima de un error, ¿no? Mm, sí. lo que hicieron de colgar el papelito en la pizarra para avisar a todos los vuelos que se iban a hacer, ¿no? De que había el Bueno, error ese de que si tocabas bueno, error, ¿no? De que podías tocar el piloto automático y que pasara eso. sí. O sea, como que desconectabas el piloto automático solo haciendo un pequeño roce al sí, al mando. Sí, 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 entonces sí que se dieron cuenta porque les pasó a varios pilotos, pero tampoco hicieron nada al respecto, ni hicieron como, colgaron un papel en la oficina, creo que les enviaron como un email o algo, pero no hicieron formación, no hicieron como, no sé, que hubo varios problemas y no se llevó realmente a cabo una solución adecuada tampoco, aún habiendo identificado el problema, ¿no? Mm, Hasta que hubo el accidente. o sea, pero claro. creo que fue después, ¿no? Que cuando hubo el accidente y luego lo analizaron, acabaron poniendo el papel ese como de que se habían dado cuenta en ese Sí, fue momento, ¿no? después. Tipo, Ah, vale, pues Pero picho, picho muy posdas. sí, hubo dos accidentes más, creo, ¿no? Sí, me sí, parece que es verdad, sí. Mm, murieron varios incidentes y gracias a estos errores se dieron cuenta de esto, ¿no? De que tocando los mandos, cuando tenían el piloto automático puesto, podías cambiar la dirección de la... El problema de eso no es que cambies la dirección, no es que nadie se esté dando cuenta de que esto pasa y ujú, de que tú puedes dirigir un avión hacia arriba o hacia abajo, ¿no? exacto. Bueno, Que no estaban repartidas las tareas, ¿no? Y no había nadie que tuviera una visión general de lo que estaba pasando en la cabina. exacto. Estaban todos Sí. en túnel, todos. Mm. Vale. Vale. Pues las dos. ¿Qué peso tiene la cultura de las organizaciones a la hora de notificar incidentes? Hombre, si tú te equivocas y tú sabes que si comentas este error, lo haces público, te va a perjudicar o vas a tener represalias, pues es mucho Ujú. más difícil hablar, ¿no? Explicar tus propias experiencias. Sí. Entonces, O tener un incluso, apoyo, un Claro. sustento en tu propia organización, pues eso te ayuda a notificar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de mm, errores. o incluso a un A todos nos Claro, compañero al puede final pasar, es eso. claro. Sí, incluso a veces si tú ves que hay alguna cosa que ¿no? Ha sido por un compañero, por el hecho de compañerismo de yo no quiero hacer un incidente por una cosa que le ha pasado a un compañero, pues tampoco lo haces, ¿no? Pero también porque es lo que dices, ¿no, Tatiana? Que al final no hay una cultura de manera constructiva, investigar el suceso y no a la persona. Entonces, como sabemos que hay la cultura esta de culpabilizar y de que tampoco tienes un entorno seguro pues, para investigar esto, pues tampoco te atreves a hacer muchas notificaciones de este tipo por miedo a Claro. las represalias para ti o para tus Claro. compañeros.
Lo que cambia realmente es qué hace tu organización, tu empresa, donde estés con la información que tú le estás dando. Exacto. Si es de manera a mejorar para todos, pues se notificarán muchos incidentes. Si es voy a ir detrás del que se equivocó y voy a hacer victimizarlo y voy a tener represalias contra él, todo el mundo se va a callar. Ujú. Claro, pero por eso, ¿no? Que es Mm, importante que ellos cuando contraten al personal y tal hagan formación de que tienen que notificar esos errores y la importancia de pues, evitar estos desenlaces fatales, ¿no? Si se lo explicas al principio y que no va a tener represalias, pues todo el mundo va a colaborar más en notificarlos. Sí. Y que haya una investigación real al final para intentar poner, bueno, yo no sé vosotros, pero yo alguna vez que he hecho algún incidente de seguridad, después tengo la sensación que esto acaba en papel mojado, ¿no? Que al final tampoco se acaba haciendo prácticamente nada. Y tú es verdad que para mm. notificar pierdes tiempo en un entorno en el que tampoco tenemos tiempo y a veces te acabas planteando si ha valido la pena, ¿no? Sí, ¿no? Como que te sientes un poco desprotegido o como que nadie tiene interés en esclarecer las situaciones estas, ¿no? Exacto. Vale, muy bien. Vale. Pues queda otra pregunta que es ¿qué relación tiene el vuelo 401 de Islands y el CRM? Que el CRM es gestión de recursos en cabina. Esto es lo que crearon posterior al accidente este que vimos en el video, más el de Tenerife. Ujú. Mm, sí, Que el líder tenía que tener como la visión esa general que se había perdido en este caso y delegar las tareas para no perder esa visión. Ujú. sí. Trabajo en equipo, ¿no? Y gestión de comunicarse bien, correctamente. Ujú. Mm, Vale. Bueno, que es un poco lo que hacemos ahora también en los equipos de paros o en pacientes críticos, ¿no? Al final, o sea, hemos cogido Sí, también está este bien. modelo. sí. Vale, muy bien. Pues la pregunta 5. En un momento se ve como el ingeniero abandona su rol y posiciona y se dirige al agujero infernal a revisar el tren de aterrizaje. Justo en ese instante suena una alarma que avisa la altitud del avión, está descendiendo y nadie la oye. ¿Cómo podéis vincular lo ocurrido, en este caso, con lo que ocurre cuando una persona que tiene un rol concreto en una resucitación lo abandona de forma no planificada? Es que, bueno, cada rol es súper importante, ¿no? Si lo abandonas, pues, y no hay nadie que te suplante, pues todo Se el equipo pierde no lo tiene que nada. es, o sea, la tarea principal tuya se está perdiendo, no se hace, Sí. claro. Y perjudica también a cómo a la evolución de esa situación, ¿no? Ujú. Y también, al menos si lo vas a abandonar, dilo. Claro, que Sí, alguien te Delega. porque sobre Oye, cambie. me todo, tengo que ir. No sé, claro, ¿no? sobre todo perjudica la Mira, visión general, además, que nadie, si nadie se da cuenta de que tú has abandonado tu función, pues claro. 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 claro, sobre todo eso. A ver, no sé, Jorge, me voy a bajar a ver al agujero infernal este. Te quedas tú pendiente de las alarmas, ¿no? Delegas esto, puedes Claro, hacer la segunda Claro, tarea, pero alguien está ahí viendo lo que era tu rol anteriormente. exacto. 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 Si lo abandonas, exacto, perjudicas todo lo que puede ser el futuro del incidente. Mm, Ujú. sí, Sí. vale. Vale. Por último, la pregunta 6. Veamos por último un video sobre el accidente de Spanair en Madrid. Por favor, realice una reflexión respecto a lo ocurrido tomando de referencia el texto de cross-check y doble check que planteamos en los anexos. Bueno, que esto lo habíamos revisado ya, ¿no? Mm, Ujú. Que Sí. habían varios sí, problemas que se podían haber resuelto simplemente haciendo un check y un doble check. Exacto. Mm. sí. Esto era lo del sensor de calentamiento. Ah, Exacto. sí. Que tenéis un problema con el sensor, ¿no? Que Ah, estaba muy la sonda caliente. aquella, sí. Sí. Y Mm, entonces los técnicos lo desactivan y les dicen, pues vais a volar sin esto porque no lo podemos arreglar, pero tenían prisa también porque se ve que les estaban metiendo prisa Para para que se despegar. puede, exacto, para despegar. Y pero no les avisan de qué pasará si dejan esto desactivado, ¿no? No les alertan de la importancia de de que no o sea, está, de exacto. que O nos sea, iba no a avisan abrir la exacto. alarma de apertura de slabs y los flaps estos. Sí, Sí. Exacto.
Sí, sí. Y como Claro. tenían prisa por despegar, no completan el checklist de nuevo, porque Exacto. es como que intentan despegar, los abren, les pasa esto y los cierran. Y luego no vuelven a hacer el check Ya, y entonces los dejan cerrados y Claro, no se dan cuenta de el nada. avión no puede despegar. Exacto. al Mm. final Bueno, esto es la es importancia eso, de ¿no? hacer Aunque el check tengamos bien. prisa, algún Sí. problema o algo, los procesos están hechos para algo. Los Claro. checks o lo que tengamos que hacer están hechos para justamente evitar estos errores, ¿no? Mm, Exacto. Sí. Pues ya lo tenéis, ¿no? Pues sí, Pues sí, Sí. ya ya está, tenemos. estaría. Sí, Qué bien. Muy Súper. bien. Dejo de grabar. Bien, chicos.